reglas más dolorosas, dificultades en ciertas situaciones, o cuando de repente también lo denominan que la vida les cambió y esas reglas son complicadas, dolorosas. Pero bueno, vamos a evacuar todas las dudas al respecto a este tema. Bueno, y justamente quien nos va a ayudar a abordar el tema es el doctor Mario Badilla, que es médico ginecólogo y obstetra, y vamos a comenzar con una de lo que señalaba Patti en el encuadre, que estábamos hablando que por qué a ciertas mujeres, doctor, después del parto, la menstruación, la regla les cambia. Y muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo en casa. Patricia, Verónica. Claro. El posparto, o lo que nosotros también conocemos como puerperio, y también conocido como cuarentena. La cuarentena. Sí, exacto. Famosa, es sí. una serie de cambios físicos, psicológicos, emocionales, hormonales, económicos, De todo. de toda índole, y a veces para la mujer no es fácil adaptarse a esta serie de cambios. Viene primero adaptándose, que le costó adaptarse a los cambios del embarazo. Cierto. Y pasa el embarazo, que dura muy poquito, y ahora tiene que adaptarse a los cambios del posparto. Entonces, para ella a veces no es fácil. Viene la lactancia, viene recuperar su línea, algunos cambios, por ejemplo, algunas líneas o manchas que se les hacen, que tienen que ir hormonalmente, desapareciendo, el dolor en el busto, las piernas a veces están inflamadas, a veces hay varices. Y por supuesto todo lo relacionado con el canal de parto también, ¿verdad? Hay dolor, hay una herida muchas veces cuando se les hace un piquete o episiotomía, a veces hay hemorroides, bueno, es un O sea, caos. nos puede pasar de todo, pero ¿la Sí. regla le puede cambiar o no? La menstruación también, de fijo, Sí. porque hay cambios hormonales. Entonces, en primer lugar, lo usual y lo normal es que no haya menstruación. Sí, correcto. Eso Ajá. relacionado, Sí, sí. relacionado más que todo por la lactancia, porque durante la lactancia hay una hormona que se llama prolactina, que está muy elevada y es la que bloquea entonces la menstruación. Y entonces es normal que no haya menstruación, aunque también algunas mujeres pueden tener sangrados tal vez no en el puerperio ni en la cuarentena, pero sí una vez que pasa la cuarentena podrían tener sangrados normales. Ok. Bien, a ver, sentir calores, ¿verdad? Y esta justamente es una pregunta de una amiga nuestra que nos escribió y de verdad que cuando uno dice, uy, a los 20 años empecé a sentir calores, Claro. porque cuando uno dice calores, lo primero que se le viene a uno es la menopausia, pero a los 20 años, calores, ¿qué significan después de tener un bebé, doctor? Cambios hormonales, igual, porque realmente los calores o los bochornos de la menopausia son por cambios hormonales. Entonces esos cambios hormonales que se presentan también en el posparto se pueden relacionar también con calores. No es lo más usual, pero sí puede presentarse. Doctor, Ok. otra de las situaciones es, por ejemplo, las mujeres que los dolores de la regla a veces dicen, no, cuando usted tenga un bebé todo se va a quitar. Sí. Sí. Y todo lo contrario. Sí. Después de tener el bebé, empeoran los dolores, empeoran los sangrados y como que la situación no mejora. Sí, claro. ¿Qué podemos ver en este caso, Claro. doctor? El dolor de la menstruación, casi todos le decimos, o las mujeres, los hombres, casi todos les llamamos dolores de ovarios. Pero en realidad el dolor de la menstruación es el dolor del útero. Es el útero que se contrae, Ese, claro. que se contrae para expulsar la sangre. Entonces, en algunas personas ese dolor es mayor por diferentes circunstancias. Entonces hay mujeres que padecen de ese dolor toda la vida, incluso llegan a emergencias y terminan operadas pensando que tienen alguna otra cosa. En un posparto también puede ocurrir ambas cosas. Puede ser que el dolor mejore porque ya el útero se distendió y luego se volvió a recuperar, hubo ciertos cambios, o puede ser que el dolor sea peor. Tal vez incluso, por ejemplo, que se le hizo una cesárea y entonces le quedó la cicatriz dolorosa y entonces eso le puede provocar dolores. Entonces es bastante variable. Pero digamos que la mayoría, en realidad la mayoría, quedan prácticamente igual que antes de haber estado embarazadas. Ahora, otra situación es, por ejemplo, el estreñimiento. Hay mujeres que dicen que después del parto quedan estreñidas. Y el Sí. bebé, por ejemplo, hay una en específico que también nos escribió que dice que el bebé ya tiene 2 meses y sigue estreñida. Sí. Le hicieron piquete y me voy a identificar con ella porque cuando uno le hacen piquete, Sí. también es una cosa como que digo yo que está en la Claro. mente que uno no quiere ni ir al baño, del Exactamente. susto y del dolor. Exactamente. Eso es más emocional que otra cosa, porque precisamente por eso,
como uno no quiere hacer fuerza para cuando va al servicio sanitario, entonces ya sea que sea una cesárea o sea un piquete o sea una episiotomía, por supuesto la persona no quiere hacer fuerza y eso hace que vaya el estreñimiento. Y el estreñimiento es una cosa que se va haciendo cada vez más hasta que llega el momento en que luego ya no se siente y pasan 3 días, 4 días y usted no siente la necesidad de ir al servicio sanitario y eso es gravísimo. ¿Qué recomendación le podríamos dar a ella, doctor? La primera recomendación es utilizar gran cantidad de líquidos, tomar líquidos, agua, refrescos naturales, frutas, todo lo que tenga fibra, ¿verdad? Y por supuesto, ir al servicio sanitario que se convierta en una rutina, es decir, ir al servicio sanitario aunque no sienta la necesidad y hacerlo siempre en un horario, preferiblemente en la mañana. Perfecto. Doctor, otro de los capítulos, porque hoy vamos a abordar de todo. Lo que podamos. La preeclampsia, doctor. Estas son preguntas justamente de nuestras televidentes y queremos que usted también colabore con esas consultas y nos escriba a través de Facebook. Aprovecho para decírselo. De una vez. Pero la preeclampsia, doctor, ¿por qué aparece la preeclampsia en una mujer joven? ¿Qué es la preeclampsia para que nos quede a todos claros también? Todas en el embarazo tenemos miedo a que suceda, exactamente. ¿verdad? Porque es muy peligroso. Es una enfermedad frecuente en el embarazo. Más que todo se relaciona con presión alta, pero también hay edema o hinchazón en las piernas y también hay retención de proteínas. Y la preeclampsia es una enfermedad tan grave que incluso puede ser que afecte a la mamá y que afecte al bebé, provoca partos prematuros, cesáreas prematuras, etcétera. La preeclampsia se ve más que todo en mujeres jóvenes, casi nunca antes de los 5 meses, casi nunca, pero se ve más que todo en mujeres jóvenes y se relaciona con procesos autoinmunes. Son muchas cosas relacionadas con la misma persona, con la misma mujer. A veces se relaciona también con antecedentes familiares. Se puede prevenir tomando aspirinita, calcio, etcétera. Y generalmente cuando la preeclampsia da un embarazo previo, vuelve a repetir. Por eso definitivamente es muy, muy, muy peligroso, de muy alto riesgo. Una persona que haya tenido preeclampsia o que tiene tendencia a tener preeclampsia, tiene que estar en consulta prenatal de alto riesgo para poder prevenir. Ahora, ¿qué pasa con las personas o las mujeres que durante ese embarazo tuvieron preeclampsia y afortunadamente se controló, los bebés están bien, ellas también, pero podrían eventualmente quedar hipertensas, doctor? ¿Podría ¿O ser? eso no es una...? No, sí podría ser también. Pero no es radical No para es todos la los regla, casos. no es la regla. No es la regla, podría ser, tiene que controlarse, pero muchas Puede ser veces que desaparece y no pasó nada. Lo que tiene que tener cuidado es en el próximo embarazo porque puede volver a ocurrir. O sea, hay que estar muy Sí, alerta. hay que estar atento. Ok, otro de los temas, y ahora lo mencionábamos, el piquete famoso, ¿verdad? Que eso es todo un mito. Todavía se sigue haciendo el piquete. Sí. Hay que hacerlo, efectivamente, y verdaderamente otra gente dice, bueno, voy a tener relaciones sexuales, ¿por qué me sigue doliendo? Porque hay mujeres que se quejan después de mucho tiempo. Sí, antes el piquete o la episiotomía era más rutinario. De hecho, antes en todas las que iban a tener el primer bebé, se les hacía de una vez. Era una cosa Como rutinaria. a la segura. Sí, exacto. Ok, para que Pero tengan- ahora ya se ha dado cuenta que eso no es necesario, que el periné, que es el tejido que está ahí cerca del canal de parto, puede distenderse fácilmente y que ya no es tan estrictamente indispensable hacerlo. Entonces, en general, procuramos no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de cuentas es una invasión. Es decir, es un corte, es una herida, es una cicatriz. Y precisamente, en primer lugar, a veces cuesta que cicatrice, a veces se abre, hay que volverlo a suturar. Bueno, un desastre. No, y para que suture es un dolor, porque es en Exacto. una zona que es totalmente húmeda, Exactamente, con la ventaja de que cicatriza muy bien, a pesar de ser tan húmedo, va a haber bacterias, pero cicatriza muy bien, claro. Pero la otra cosa es que efectivamente puede haber dolor después después de eso y que cicatrice con la relación sexual, puede haber dolor y es por la cicatriz, porque como queda tenso, ahí lo que llamamos una fibrosis, No entonces queda al la misma distenderse, elasticidad. entonces jala y eso puede provocar dolor. Y eso hay que seguir entrenando para que pase, o hay que hacer algo en especial. Eso sí, exacto. Cuando ya va Cuando ya, pasando el poquito a tiempo, poco. se va acomodando y se va acomodando hasta que ya, Pues- excepto que haya quedado mal suturado, entonces sí hay que Ahí repararlo. hay que corregir. Sí, Ok. hay que ¿Cuál es repararlo. el criterio, doctor profesional, de ustedes para decir a esta persona le hacemos piquete y a esta no? Es muy personal, pero más que todo tiene que ver con el tamaño del bebé. Si nosotros vemos que el bebé está relativamente grande, la Grande. cabeza, y que el periné no distiende suficientemente, entonces uno dice, no, mejor hacemos un piquete antes de que el bebé se nos Claro. quede pegado y vaya a tener un sufrimiento. Ok. Porque al final de cuentas, mejor le prevenimos el sufrimiento al bebé, aunque sea un claro. piquitito pequeñito. Bien. Bueno, doctor, pero que el piquete deja molestias y es complicado, son preguntas recurrentes también Sí, de claro. nuestras televidentes, ¿verdad? Claro. Ya lo abordamos, el tema de que por el tema de cicatrización, Sí.
no necesariamente va, pero se cura, doctor, ¿esto se puede recuperar? El tema del Usualmente piquete. sí, usualmente O sea, se quedan recuperan. otra vez completamente Y no sin pasa nada. ninguna situación dolorosa. Quedamos a la hora perfectas, Vero. No, porque, bueno, es que yo recuerdo, por ejemplo, ver a mi papá en ese momento cuando mi mamá estaba poniéndole incluso hasta un bombillo para que sanara claro. esa herida. Como la el luz calor. ultravioleta, luego el spray, sí. luego la claro, lámpara, por la supuesto. secadora Pero de se pelo. recuperan, Uno ya pero no se sabía ni qué recuperan al hacer. 100%. La mayoría de las veces se recupera al 100%, no pasa nada, luego puede tener otro bebé y si fuera necesario se le hace otro piquete, otra episiotomía. Y no pasa, luego- y el no pasa dolor nada. después de las relaciones sexuales también Eso desaparece. eso también elimina. Ok, ya para que quedara clarísimo, Sí, claro. doctor. Ujú. Usualmente sí. Excelente. Una señora tiene 3 años de no tener la regla. ¿Qué podríamos decirle a ella? Primero que nada, depende de la edad que tenga, ¿verdad? Porque si ya es una señora perimenopáusica Es una mujer o joven. menopáusica, No tenemos específico, pero Sí. no creemos que no. Sí, le pasó después del parto, doctor, imagínese. Sí, hay gente joven que le pasa eso, que no tienen menstruación por alguna situación, por alguna causa. Entonces, todas las personas jóvenes de menos de 40, 45 años que no tienen menstruación durante 2 o 3 meses, tienen que ser estudiadas. Hay que valorar dónde está el problema. El problema puede estar desde un asunto cerebral, puede ser ovárico, puede ser a nivel del útero, etcétera. Entonces, uno hace estudios para ir descartando cuál es la posible causa y sabiendo cuál es la posible causa, ahí vamos conociendo cuál es el posible tratamiento también. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una amiga que nos consulta que con el último embarazo empezó a menstruar 2 veces Sí, semanales? es lo opuesto totalmente, Sí. o sea, exageradamente. Sí. Exceso de sangrado. Exceso de sangrado también, otra vez por cambios hormonales. Puede ocurrir al principio, a veces necesitan tratamiento hormonal también para volver a recuperar, pero la verdad es que gracias a Dios para eso sí tenemos tratamientos y usualmente regresan otra vez a la normalidad. Doctor, si a los 45 años se me va la menstruación, ¿sería que se me adelantó el climaterio? Porque usted decía, por ejemplo, que como esos hasta de los 40 y 45, 45 años, si ya esa edad se me está adelantando o estoy dentro del rango normal. Usualmente la menopausia es entre 45 y 55. Digamos que 45 exactos todavía podría estar bien. Menos de 45, digamos 42 o 40, entonces sí, ya vamos pensando que hay una menopausia precoz y hay que ver cuál puede ser la causa y cuál puede ser el tratamiento. Porque uno de los problemas de la menopausia, aparte de todos los otros cambios físicos, emocionales, etcétera, uno de los problemas es la osteoporosis. Claro. Entonces, no queremos que la menopausia sea muy precoz para que la osteoporosis no sea muy precoz y no le vaya a afectar ya con más edad, cuando esa persona tenga más edad, que le vaya a afectar la menopausia. ¿Cuánto tiempo antes le viene a uno, se le va la regla a uno, digamos, antes de que le venga la menopausia? Es decir, donde ya... La entró, menopausia es cuando ya no hay menstruación. Ya ahí entré. Sí, usualmente cuando pasa un año Lo que sin vienen antes son la menstruación, sintomatología, entonces. la premenopausia, Ok. la premenopausia. Y el climaterio abarca como que todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar previo a esa última regla? Antes puede ser un año, tal vez, una cosa así, Bastante. sí, Los es bastante. que lleguen esos Sí. calores. Ahora, ese Exacto. tipo de- ¿cómo Ajá. sé yo que ya no voy a tener más regla? ¿Cómo Generalmente- sé que mi regla esta es la última Sí. o que Es que ya a no veces voy a se volver a vuelven arreglar? locas, doctor, ¿Sí? porque Sí, claro, como que me claro. suba y Sí, luego 3 exacto. meses y luego Exacto. vuelve y hasta llegan embarazos en ese momento. Por doctor. supuesto que sí, por eso hay que cuidarse. Entonces, digamos, una mujer que tiene 50 años de edad y que tiene 6 meses de no tener menstruación, Exacto. entonces ella piensa, estoy en la menopausia, no tengo que utilizar métodos anticonceptivos, no hay ningún problema. Y resulta que tal vez no estaba en la menopausia, estaba en la perimenopausia o en la premenopausia. Es mejor que tenga un año completo para dejar los Porque ahí anticonceptivos. todavía puedo ser fértil. Pasa mucho con las mujeres que tienen una T de cobre. Ajá. Y entonces ese caso, 50 años, 6 meses sin menstruación, dice, bueno, voy a ir a quitarme la T de cobre, porque no lo ocupo. Claro. Se quita la T de cobre y quedó embarazada. Bingo. Ay, Dios mío. Y no. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? A veces pensamos que si me vino muy joven la menstruación, eso va a hacer que la menstruación vaya más rápido o que Sí. si me vino Sí. más grandecita, me va a Sí, durar pero más. no ¿Qué- necesariamente, no. ¿Es un mito? Eso es No, que, porque antes doctor, se hablaba de que- se hablaba de eso, pero no necesariamente. Mucho tiene que ver también con la herencia y todas esas cosas. De hecho, al paso del tiempo, al paso de los años, la menstruación y la ¿cómo se llama? Y la menarquia, que es donde aparece la primera menstruación, Correcto. ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces, más niñas, más jóvenes, 10 les va años, llegando la 9 menarquia años, o sí. primera menstruación, ¿verdad? Y más Más personas de temprano. más edad les va llegando la menopausia.
Ahora, doctor, hay una amiga nuestra que nos escribe y nos dice, tengo 38 años y tengo exactamente una regla totalmente loca, me va, me viene y además la presión me sube y me baja. La presión arterial. Correcto. Sí. Pueden ser cosas totalmente diferentes, que la presión arterial sea una cosa y la menstruación sea otra. Hay que primero, evidentemente, revisarla, no vaya a ser que tenga algún problema ovárico, a veces quistes ováricos, un ultrasonido es importante, exámenes hormonales, ¿verdad?, para ver cómo está la situación, y si todo estuviera bien, el ultrasonido y los exámenes hormonales y todo, le podremos tal vez ayudar con medicamentos hormonales tipo medicina de anticonceptivos, ¿verdad? Okay. Tipo hormonales, anticonceptivos, eso le puede ayudar y le va regularizando otra vez la menstruación, porque 35 años está demasiado joven. 38, muy jovencita. Demasiado joven para tener ese problema. Sí. Tenemos otra consulta de una televidente de 35 años que ella nos dice que si la salpingectomía puede adelantar la menopausia, Buena el periodo de pregunta. menopausia. No la adelanta, la salpingectomía no adelanta la menopausia, porque la trompa está a la par del ovario, pero son en realidad independientes. Pero lo que sí se ha visto es que a veces la salpingectomía por intercambio de circulación puede provocar alteraciones en la menstruación en algunas mujeres. Ahora, tenemos un televidente que nos escribe y quiero saludarlo a don Marlon porque la verdad es que me encanta cuando los hombres se preocupan por nosotras las mujeres, sobre todo por sus parejas, ¿verdad? Y él dice, bueno, mi esposa se hizo la Salping, se operó para no tener más hijos y ahora lo que tiene es una regla torrentosa. ¿Qué puede hacer ella, doctor? ¿Esto se puede dar esta situación? Claro, sí se puede dar. Pero igual, tenemos que conocer la causa, ¿verdad? Sí, claro. Como decimos, la causa pero puede... no es normal, es decir, hay que ir a ver qué se hace. Sí, claro, y puede ser un problema de endometrio, que es la parte de adentro del útero. Entonces tenemos que en algunas ocasiones hacer una biopsia de endometrio para ver si hay un problema del endometrio. Pero sí, definitivamente esa menstruación es terrible, ¿verdad? Y hay que hacer algo porque al final de cuentas no tiene calidad de vida, ¿verdad? Puede que no sea una cosa tan grave, incluso que el endometrio salga bien y todo, pero ella no tiene calidad de vida. Entonces hay que darle un tratamiento apropiado. Sí, claro. Doctor, el capítulo de la menopausia, la gente que está en este tema de la ¿verdad? Claro. Que uno dice, es que los calores, no puedo dormir, esta sudoración, y uno dice, esto es normal, doctor, se puede evitar, se puede prevenir para ayudarle a este grupo de señoras que está pasando por eso. Los bochornos son ¿Qué? horrorosos, No porque eso es dormir. y además las mujeres Sudan empiezan y como a sudan sudar, y sobre sudan. todo en este tracto superior, ¿verdad, doctor? Es algo como curioso. Correcto. ¿Qué se puede hacer? Hay tratamientos, sí hay tratamientos hormonales para eso, porque todo eso es porque las hormonas ya no están, desaparecieron o disminuyeron, los ovarios no están funcionando, entonces le damos tratamiento hormonal, siempre y cuando recordando que hay que tener tratamiento hormonal secundario, por ejemplo, a nivel del busto, hay que tener una mamografía, etcétera, ¿verdad? Claro. Siempre hay que tener cuidado con todas esas cosas, o cuando las mujeres tienen varices también, ¿verdad? Hay que tener cierto cuidado, pero en general los tratamientos hormonales definitivamente ayudan. Y depende de cada edad sea, ¿verdad? Porque también Sí. se dice que los bochornos y calores podrían eventualmente tener alguna relación con la tiroides, Claro. que hay que estar claros también, Claro. porque Sí. calores igual dice menopausia, pero puede que sea Pero a otra veces cosa no, también. a veces es otra A cosa. veces no. Pero tenemos otra amiga que también nos escribe y que dice que ella tuvo su embarazo, su parto, todo bien, tiene 1 año la bebé, y dice que no hay mes en que no tenga, doctor, una infección vaginal, que está realmente harta y tiene toda la Pobrecita, razón. sí. Qué desesperante. Sí. Y se hace de todo, se pone de todo, pero es recurrente, mes a mes. Sí, las infecciones vaginales es otro tema terrible, ¿verdad? Título grande. De hecho, es una de las consultas más frecuentes. Las mujeres consultan frecuentemente por dolor, por problemas menstruales o por infecciones. Sí, es que Digamos eso que es son las 3 primeras causas de consulta. Pero las infecciones tienen que ver en algunas ocasiones con infecciones adquiridas a través de relación sexual. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si es a través de relación sexual, entonces puede ser que sea repetitivo por eso. Y entonces uno le da tratamiento y luego regresa porque se vuelve otra vez a infectar en algunas ocasiones. Y en otras ocasiones es porque también hay disminución de defensas y entonces hay gente propensa. Depende de la infección. Por ejemplo, hay una infección que se llama candidiasis, que no es a través de relación sexual y que es muy frecuente en muchas mujeres y que es muy molesta. Tiene irritación, picazón, Correcto. etcétera, ardor para orinar, una serie de molestias y es solamente candidiasis. Pero hay muchas mujeres que dicen, doctor, y que nos están escribiendo, ¿verdad? Porque es recurrente, como usted lo dice, que se ponen óvulos y óvulos, o que claro. hasta toman antibióticos. Claro. Y al final,
otra vez, Sí. termina Y otra con el vez. asunto, está regia Sí. y otra vez Y vuelve a otra caer. vez, sí. Y uno dice, tampoco puedo estar tome antibióticos. Sí, bueno, por eso hay que darle un tratamiento apropiado. El problema es que a veces existe la automedicación. Sí, eso es cierto, y en por esto es ejemplo, cierto, claro, sí. en la candidiasis específicamente, si usted toma antibióticos, el antibiótico más bien le puede exacerbar Alborotar la la cosa. candidiasis. Sí, claro. Es que la ¿De cándida verdad? vive en nosotras, ¿verdad? La También. cándida ahí está. Todos tenemos cándida. Lo que pasa es que se exacerba por algunas circunstancias. Doctor, el tema de los quistes, Ah, que ese es es otro. otro Quistes de capítulo ovario. grande. Por ejemplo, una señora de 40 años, ella dice que le aparecen estos quistes, pero que si no sabe que está relacionada tal vez a la menopausia o Sí. que tiene que ver que le aparezcan quistes a los 40 ¿Hay años. relación, doctor? Sí, bueno, primero algunos quistes son normales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando siempre un poquito ovula, entonces a veces es normal. A veces ese quiste queda ahí y entonces es lo que le llamamos poliquistosis, porque en un mes quedó un quiste, en el otro mes quedó otro, entonces una poliquistosis. Eso puede ser que no sea necesariamente un problema, sin embargo hay que revisarlo y ver si le damos tratamiento. Pero hay otros quistes que son realmente patológicos, algunos conocidos como cistadenomas, por ejemplo, que son realmente patológicos y que nosotros tenemos que revisarlos, usualmente mayores a 4 centímetros y que preferiblemente se deben operar. Todavía hay algunos quistes peores relacionados con cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado el tipo de quiste que estamos viendo. A veces nosotros podemos identificarlo por ultrasonido Claro. y tener certeza de si es benigno o maligno, pero usualmente mayor a 4 o 5 centímetros es mejor operarlo y hacerle la biopsia para estar Para seguro estar de que no hay seguros nada. y estar Perfecto, tranquilos. doctor. Vamos a abordar la consulta de doña Karen Fallas. Ella nos dice, me gustaría saber si las piedras en la vesícula pueden ser un padecimiento causado por el embarazo. Sí, puede ocurrir. ¿Sí? Sí, puede ocurrir. Hay muchas mujeres que normalmente no tienen problemas vesiculares y cuando están embarazadas entonces empiezan con eso. Incluso algunas tienen que ser operadas durante el embarazo. ¿De piedras en la vesícula? ¿En piedras. pleno embarazo? Ay, qué Durante el complicado, embarazo. doctor. Porque a veces es tan terrible que no queda otra. Sí, sí. Tenemos a Dayana que nos dice, ¿cuáles son las diferencias de todos los síntomas o riesgos al tener embarazo gemelar comparado con un embarazo único? Claro. ¿Cuáles son las diferencias, doctor? Hay bastantes. Ajá, hay algunas bastantes las más diferencias. importantes a Sí, detectar. una de las más importantes es la prematuridad. Es decir, Generalmente no llega que a los más bebés, posibilidades. que los bebés salgan prematuros. Ok. Esa es una de las más importantes. Pero también está relacionado con todo lo demás, ¿verdad? Puede haber a veces transfusión de sangre de un bebé al otro que hace que un bebé no crezca o incluso fallezca. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir también que el abdomen sea tan grande que ya la mujer no pueda Dar parto natural. tener incluso una vida normal durante esas semanas. Y luego, por ok, supuesto, sí. el parto, la cesárea. Eso cuando estamos hablando de gemelar, cuando son más que gemelar, trillizos o cuatrillizos, la cosa se Así exacerba. se complica Pero más. el principal problema en múltiples es la prematuridad. Y en la preeclampsia, las que son También, gemelares también, son También más se puede vulnerables, doctor. exacerbar. Sí, claro. Sí. Ujú. Ok, es que qué impresión, ¿verdad? La cantidad de preguntas que se generan. Tenemos otra de una televidente. Bueno, ahora justamente tenemos una amiga que nos dice que ha tenido reglas irregulares toda su vida, que qué va a pasar con la menopausia, porque si ya yo soy irregular per se, ¿qué pasa en este periodo que yo voy a se va a sumar esa irregularidad o qué Pero puede no ella esperar? no necesariamente. Puede ser que simplemente pare la menstruación Y y ya. ya. Y listo. Y no Entramos pasó a la nada, o sea, menopausia. Porque tal la vez para ella menopausia- sea más difícil, ¿verdad? Sí. Saber cuándo entra en ese periodo, es porque que la siempre ha sido menopausia no irregular. necesariamente es menstruación irregular. Es ¿verdad? hasta luego los pastores, Simplemente no se más. desapareció y Exacto. ya. Al año, doctor, ¿verdad? Para que eso nos quede claro. Por lo No, menos de un año, ausencia, por por lo menos. un año para decir Para que decir ya. que ya es que ya. menopausia, Para exacto. decir que ya. Para ya ponerle Sí. el título. Y Exacto. Katherine nos dice, yo tengo 1.5 meses que me operé para no tener más hijos. Y cuando camino, me duele. Cuando Ahora camina, le duele la doctor. zona de la operación, probablemente. debe Me ser. operé, sí, claro, se hizo el salping y le duele, que era lo que decía nuestro Mes y medio. Sí, o sea, vamos a ver, pudiera ser que haya alguna inflamación, que haya algún problema, igual hay que Pero sí es revisarla. bueno checarse, sí. Sí, hay que hacer el examen de orina, hemograma, etcétera, a ver qué es lo que está pasando, porque no es normal. Ahora, Sí, no es normal. todo un tema ahora que hablábamos y mencionábamos tanto y tantas preguntas sobre la menopausia. ¿Qué tanto debo yo prepararme con, digamos, estrógenos o cosas naturales previo a esta etapa? Si estoy en la edad, doctor. Si tiene síntomas, usualmente sí.
Y preferiblemente para prevenir la osteoporosis también es necesario, ¿verdad? Entonces eso mejora mucho los síntomas y por supuesto previene la osteoporosis, que es lo más grave de este problema, ¿verdad? ¿En qué momento tengo que estar pendiente de la osteoporosis? ¿A partir de qué edad, doctor, debería de hacerme una densitometría? Más o menos después de los 40 años. Como Sí. después de los 40 está bien, ¿no? Después de Antes, los 40. Para ver si... Los hombres también tienen que hacerse densitometría. ¿De verdad? Sí, También. claro. ¿A También, qué edad, doctor? también existe, digamos que después de 50, y entonces también existe la osteoporosis en hombres. Sí, porque después Sí, hay que vemos tener esa cuidado. cantidad de fracturas también Claro, en hombres, ¿verdad? claro. Claro, hay que Sí, prevenirla. porque nosotras somos las que nos Claro que sí. achacan más este tema. Totalmente, por los cambios hormonales, volvemos a lo mismo. Pero bueno, doctor, lo atacamos de preguntas, No, pero no, nos está ponemos bien. Lo muchas en bombardeamos. nuestros televidentes. No, está bien, perfecto. Le agradecemos muchísimo su visita, Claro, con doctor. mucho Un gusto. placer haberlo Por tenido en supuesto, casa. claro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, Nos vamos para el jardín, Vero. listo está ya ¿Verdad? Douglas Douglas. en el jardín. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Mucho gusto.